A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza. Amén. Y venimos acá como familia, todos para alabarle, para bendecirles. Y qué bueno que nos podamos reunir para escuchar, no solamente para traerle a Él adoración y alabanza, sino también para escuchar lo que el Espíritu Santo nos trae a nosotros en esta mañana. Así que estamos listos para recibir la palabra, para recibir la semilla de la palabra. ¿Estamos listos para Amén. Sembrarla en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser? Amén. ¿Estamos listos? Amén. Porque si es así, la palabra nos tiene a nosotros una promesa en Josué. Josué 1:8, y esa promesa dice que si hacemos conforme lo que la palabra nos manda que hagamos, entonces vamos a prosperar, y no solamente vamos a prosperar, sino que también todo nos saldrá bien. Eso está allí, Josué 1:8, pueden buscarla. Así que bueno, estamos listos, preparados para este viaje. Arrancamos y nos vamos entonces al pasado, a tiempos de Jesús, y vamos a comparar aquello que estuvo ocurriendo en ese tiempo, en ese momento histórico, y lo vamos a traer hasta acá, hasta el nuestro, para ver entonces qué nosotros podemos aprender y qué nos está diciendo la Biblia ya, que nosotros la podamos utilizar entonces en este momento. Fíjate en lo siguiente. Desde finales del año pasado, pero sobre todo desde comienzos de este año, hemos estado enseñando sobre algunos temas que, si nosotros nos ponemos a pensar de alguna manera, nos damos cuenta que Dios nos ha venido preparando para los cambios que están ocurriendo en este momento en el mundo, y aún los que están por ocurrir. Unos cambios donde las 7 montañas, las 7 colinas, los 7 montes, como tú y yo lo queramos llamar, sobre la cual se asienta, se levanta o se erige nuestra cultura, nuestra sociedad, se ha venido estremeciendo, se ha venido sacudiendo, agitando. ¿Por qué? Porque una nueva montaña o nuevas montañas están emergiendo, están surgiendo. ¿De dónde? De las mismas profundidades del abismo. La pregunta es, ¿se está dando cuenta el mundo de lo que está ocurriendo? Pero vámonos más cerca. ¿Nos estamos dando cuenta nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, lo que está pasando? ¿O simplemente lo estamos viendo como un evento más que está ocurriendo? Oye, arrogante es importante, pero más importante es aún que entendamos la generación en la cual a ti y a mí nos ha tocado vivir. Este 2020, se los mencioné anteriormente en unas enseñanzas pasadas, entró de una manera avasallante, violenta si se quiere. ¿Por qué? Porque todo nos indica que en el calendario de Dios, ese calendario que Dios tiene tanto para la iglesia como para Israel, este año, el 2020, es decir, 2020, que sumado nos da 40, está destinado a ser un año de cambios, un año de transformaciones, donde el mismo Dios nos está poniendo. Y esto es interesante, ¿sabes? Por eso del número 40 del 2020, que sumado 2020 nos da ese número, nos da esa cantidad. Y es importante porque aparece más de 100 veces a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todas las escrituras, y siempre referenciando eventos importantes que se han estado o que sucedieron en el pasado de Israel. La primera cuarentena de la humanidad, ¿quién la vivió? Pues la primera cuarentena la vivió Noé, allá en el arca. En el arca. Eso lo conseguimos en Génesis capítulo 7, sí. Y ustedes pueden buscarlo allí. Y Moisés, pues a Moisés le tocó guiar al pueblo de Israel. ¿Durante cuántos años? 40 años. Durante 40 años. Nuevamente aparece el 40. Ay, no se nos olvide lo siguiente. Durante 40 días estuvo Moisés allá en la cumbre del monte Sinaí, en las alturas, allá arriba, recibiendo las tablas de la ley de parte del mismo Dios.
Y eso es importantísimo porque marcó, eso fue un hito, marcó un antes y un después y se dio inicio con las tablas de la ley a la dispensación que todos conocemos como la dispensación de la ley. Todo esto es verdaderamente impresionante. El número 40 ligado a nosotros. Ahora, lo más sorprendente, o uno de los eventos que más nos vinculan a nosotros, del que más quizás estudiamos, es el que sucedió allá con Israel. ¿Te acuerdas cuando iba Israel a luchar contra los filisteos y se apareció aquel gigante llamado Goliat? Y durante 40 días, cada mañana y cada tarde, se presentaba al frente de Israel retándolos, amedrentándolos. Y esto causó pánico, miedo dentro de las filas de Israel. Así es. Mira, si nosotros nos ponemos a analizar todos estos eventos, yo estoy seguro que tú vas a poder concatenar con lo que hoy nos está ocurriendo, porque también un gigante se ha levantado y muchos millones de millones se han replegado en sus hogares, asustados, temerosos de lo que pueda entonces ocurrir. Bendito Dios que ya no hay un David, sino que hay cientos también, miles de David en el mundo, en las distintas iglesias que levantan para enfrentar, para decirte, no, que va, no nos tenemos por qué esconder. Tenemos que enfrentar a ese gigante que se está levantando. Pero si queremos un evento, así como que ese, como decimos allá en Venezuela, ese evento matador, tenemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Para que fuera tentado. No fue llevado al desierto para que fuese tentado por Satanás, aunque allí sucedió eso. Él fue llevado al desierto porque tenía que prepararse, capacitarse para ese ministerio, el cual iba a iniciar una vez que saliera de esa cuarentena. Dios nos está dando. Caramba, seríamos cortos de vista si no nos damos cuenta que aquellos eventos que afectaron particularmente a Israel se están repitiendo hoy en día en nosotros como iglesia. Sí, pues sí que sí. ¿Y eso por qué? Pues porque estamos vinculados como iglesia a la historia y a la vida de Israel. Amén. Y si bien es cierto, Dios tiene un trato especial con ellos, como tiene un trato especial con nosotros, lo que a ellos les sucedió y aún lo que a ellos les esté sucediendo, también nos involucra a cada uno de nosotros. Debemos entender que Israel forma parte entonces de nuestro pasado. Amén. Por cuanto a la cristiandad, la iglesia de Cristo inició allá en Israel. De hecho, escúchame lo siguiente, pon atención, de hecho Abraham es llamado el padre de Israel, el padre de la fe, el padre de Israel. De sus lomos salieron las 12 tribus y de una de esas tribus salió nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá. Fíjense que de alguna manera, o de muchas maneras, o de todas maneras, nosotros estamos vinculados a ellos. El apóstol Pablo en una ocasión el apóstol Pablo era como apóstol, fue firme, fue vertical, fue claro, fue diáfano, fue transparente, era muy directo cuando tenía que enfrentar, cuando tenía que corregir, muy amoroso también la manera de la cual él exhortaba, pero lo era vertical. Y hubo un tiempo en el cual le escribió a la iglesia de Gálatas porque había que corregir una situación que allí se estaba presentando entre los fieles de la iglesia de Galacia, una iglesia gentil. ¿Qué estaba sucediendo? Que cuando Pablo les escribía, cuando Pablo les hablaba, siempre había un grupo, eso nunca falta, ¿verdad? Claro. Siempre había un grupo de, digamos, de malagradecidos, ¿verdad? De lo que les gustaba, tú sabes, hablar, darle a la lengua, nunca estaban de acuerdo con nada. Y cuando Pablo entonces comenzaba a hablarles del evangelio, de las nuevas, comenzaba a hablarles de Jesucristo, él siempre, como buen judío que era Pablo,
siempre traía a colación el Antiguo Testamento, las Escrituras, por decirlo de la manera correcta. Traía a cuenta las Escrituras. Y entonces este grupito decía, ya viene Pablo, otra vez tú hablándonos a nosotros de lo que le pasó allá a los judíos. Allá tú que eres judío, pero nosotros qué tenemos que ver. Y llegó un momento en el cual Pablo dijo, no, mira, ya está bueno, saben una cosa, y les voy a leer Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3, capítulo 7, vino y le dijo, mire, saben una cosa ustedes, muchachitos, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Y entonces estos gentiles le dijeron, bueno, pero eso se está refiriendo a los que son de fe como tú, Pablo, que eres judío. Los que son de esa fe, esos son hijos de Abraham. Epa, ya va, espérate, si lo que te estoy diciendo no te convence, les voy a entonces ahora a dar otra palabra. Entonces escribe el verso 28 y le dice, mira, ahora ya no hay judío ni gentil, ya no hay libre ni esclavo, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno. Amén. ¿En quién? En Cristo Jesús. Oh, aleluya. Pero bueno, aquel grupito todavía decía, quizás alguno de ellos, bueno, todavía no como que me convenzo de ello. Bueno, entonces te tengo este otro, el versículo 29, estoy allí en Gálatas 3. Y si vosotros sois de Cristo, si vosotros sois de Cristo, digan amén. Digan amén. Vosotros sois de Cristo. Vosotros Amén, sois de amén, Cristo. Tú amén, eres de Cristo. claro. Si ustedes son de Cristo, entonces ciertamente el linaje de Abraham son y herederos Según la de la promesa. promesa. Oh, aleluya, herederos de esa promesa. Así que todo lo que a Israel le ha acontecido, lo que le pasó, lo que le ocurrió y lo que está todavía por llegar, es de nuestro interés. Y sería muy difícil, pero créeme, hermano, créeme, amigo, muy difícil entender lo que ahorita está ocurriendo en este tiempo. Amén. Si nosotros no prestamos atención a lo que le vivió Israel. ocurrió, a lo que vivió Israel. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Mira, es importantísimo entonces que recordamos a un poco de historia. Sabes que en 1948, una vez finalizada en el 45 la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, exacto, la ONU, le permitió a Israel establecerse como una nación soberana y libre en un territorio que era de ellos. Pero esto ocurrió exactamente 2500 años después. ¿Después de qué? Después que la habían perdido. Transcurrieron 2500 años en el cual Israel no fue dueña de las tierras que por herencia Dios le tocaba, por herencia Dios le había entregado. Pero eso era el territorio, mas no Jerusalén. Jerusalén todavía seguía en manos de los gentiles. Y no fue hasta 1967, después de la llamada Guerra de los 6 días, cuando Israel logró recuperar Jerusalén para ellos como su capital. Pero la cosa no termina allí, la historia no termina allí. Tuvo que transcurrir un Pentecostés de 50 años, un Pentecostés de años. Amén. Tuvo que transcurrir 50 años, desde 1967 hasta el 2017, un Pentecostés de 50 años, para que entonces algunas naciones, entre ellas Estados Unidos, reconociera a Jerusalén como capital de Israel. Amén. Oye, Amén. ¿y eso de qué me sirve, pastor? ¿Con qué me como eso? O sea, explíqueme un poco más. Bueno, sí, para allá vamos. Estos son datos históricos, ciertamente, pero muy significativos. ¿Por qué? Ahí voy. Porque la Escritura nos enseña, nos dice, nos habla de que aquel que viera que Jerusalén dejaba de estar en manos de los gentiles y viera cómo pasaba a manos de Israel, esa generación vería al Señor Jesucristo regresar nuevamente. Y esa generación, oh gloria a Dios,
somos tú y yo. Nosotros somos esa generación que está esperando esa venida de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es importante que conozcamos su historia. ¿Y de verdad somos esa generación? Claro, ya lo vamos a ver. Todo esto es interesantísimo. A mí me parece interesante conocer la historia de Israel, porque es conocer la historia de la iglesia. Y todo esto está en la Biblia. Aparte de que está en libros, en la historia secular también está en la Biblia. Solo debemos escudriñarla, estudiarla, aprender de ella, para que podamos entender los tiempos en los cuales Dios se está moviendo. Estos tiempos en los cuales Dios se está moviendo. Y no nos pase, no nos ocurra, no nos acontezca. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Lo que le pasó a quién? A Israel. ¿Y qué le pasó a Israel? Eso, para allá nosotros vamos. Así que bueno, estamos preparados. Hemos tenido una bonita introducción. Y seguimos. Quiero que nos traslademos ahora al libro de Lucas. Parte de Lucas estuvimos ahorita leyendo. Lucas es interesantísimo y nos habla de esto. Vámonos al capítulo 21 y vamos a leer a partir del versículo 24, pero solamente por los momentos el versículo 24. Dice así: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Le está hablando Israel. Y Jerusalén, la capital, será hollada, es decir, será pisoteada, será maltratada, será humillada por los gentiles. Y esto es lo impresionante, lo que debemos entender, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Guárdese eso allí en su mente, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. Esto es bien interesante. ¿Qué está pasando? Jesús le está dando respuesta a los discípulos, porque ellos le habían preguntado cuándo iban a suceder todas estas cosas, es decir, cuándo iba a suceder el fin del mundo, qué señales habrían del final de los tiempos, y él comienza a darle respuesta. Y una de las respuestas fue: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, eso es sencillo. Todos aquellos que no son judíos. ¿Y quiénes fueron los gentiles que la hollaron por más de 2500 años, que la pisotearon, que la humillaron, que la despreciaron, como para saber cuándo se van a cumplir esos tiempos? Y entonces tú y yo estemos preparados, no sea que nos pase lo que le pasó a Israel, que no se dieron cuenta que el Señor les estaba hablando, les estaba visitando. Pues preste atención a lo siguiente. Esto es historia bíblica y historia también secular. Nos estamos situando contextualmente para que podamos entender la Biblia desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista y no desde uno solo. Ahora fíjate bien, si nosotros descartamos a los egipcios como uno de los grupos de los gentiles que dominaron a Israel, lo descartamos porque cuando ellos estuvieron allí todavía no habían sido constituidos como una nación. Entonces vamos a descartarlos a ellos, y a partir de allí es cuando ellos, caminando por el desierto, Dios los establece como nación, y los establece como nación por muchas razones. Quizás en algún momento lo estudiamos, pero una de ellas era que los pueblos vecinos tenían que verlos a ellos como una nación y no como un grupo que había salido del exilio. Debían verlos, y Dios en eso fue cuidadoso. Pero ellos salen de allí y se establecen entonces en la tierra que les había sido prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y en ese momento, cuando ellos entran, ese territorio estaba ocupado y ellos la conquistan. Y eso fue tremendo. Pero esa conquista de ese territorio, la posesión de ese territorio duró poco tiempo. Fíjate tú en lo siguiente. Primero fueron los asirios. Los asirios, el poderoso imperio de los asirios, un imperio que era cruel, que era malvado, pero era especialista en la guerra, atacó a Israel y se llevó cautivas las 10 tribus del norte. Quedaron abajo 2, pero estas 10 se las llevó cautivas. Dice la palabra que la dispersó en distintas regiones. ¿Y qué pasó con el territorio? Pues ellos ocuparon el territorio
que era de esas 10 tribus de Israel. Y nunca más, por ahora, pasó entonces o pudo pasar a manos de Israel. Transcurrieron entre ese evento de los asirios y el siguiente 100 años. Y es cuando entonces el imperio de Babilonia, con Nabucodonosor al frente, que es la actual Irak, Babilonia es la actual Irak, irrumpe entonces en Jerusalén, en Israel, la ocupa, la destruye, vuelve la pisotea, hollarla a Israel. Eso es el imperio de Babilonia. Pero como la historia es cíclica y los imperios no son eternos, ese imperio luego cae entonces en manos de los medo-persas, otro imperio guerrero. Así que las tierras que atrás fueron de Israel estaban pasando de mano en mano hasta que ahora llega a las del poderoso imperio de los medo-persas. Y escúchame, aunque fue en este imperio, en el de los medo-persas, que se le permitió a Nehemías y a un grupo de judíos regresar a Jerusalén para restablecer los muros, las puertas, qué sé yo, ellos pudieron entrar e inclusive les permitieron que vivieran allí en Jerusalén los que se quisieran quedar. Pero el territorio no era de ellos. Ese imperio medo-persa es lo que actualmente es Irán. Luego, más tarde, ese imperio pasó a manos de uno que entró violentamente, que fue el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego. Y este Alejandro era el que estaba a la cabeza. Y aunque Israel, déjame decirte, gozó de libertad religiosa, de libertad cultural, permitió escribir la Septuaginta, no se les permitió tampoco que tomaran posesión de sus tierras. Seguían sus tierras, seguían los gentiles hollando a Israel, seguían cumpliéndose el tiempo, no habían finalizado el tiempo de los gentiles. Y después del imperio griego, bueno, después del imperio griego vino el más cruento, el más violento de todos los imperios, el imperio romano. Y fue allí en el imperio romano donde entonces Jesucristo hace su aparición y nace. Y esto resulta bien interesante y paradójico, porque el creador de los cielos y de la tierra, el dueño de todo, le tocó venir a nacer y a vivir en unas tierras que, aunque eran de ellos, tenían que pagar impuestos. Y ellos pagaban impuestos por todo. Impuestos por entrar a las ciudades, impuestos por salir de una ciudad, un pueblito. Siempre a la puerta de la ciudad, sí, a la puerta de la ciudad siempre estaba una mesita con los cobradores de impuestos. Mateo fue un cobrador de impuestos y todo el que entraba a la ciudad tenía que pagar. No es muy diferente a lo que sucede hoy en día. Ellos pagaban impuestos hasta por sentarse en una banquita, en una plaza, ¿ya? Y nosotros, yo no pago por sentarme en una plaza. Que no pagas impuestos. Todos sabemos cuánto pagamos nosotros de impuestos. Y eso lo vemos cuando Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, anda, vas a pescar, vas a tomar uno de esos peces, le vas a abrir la boca, vas a sacar de allí una moneda y le vas a dar entonces el tributo a quien le corresponde. Y vas a pagar por ti, pero también vas a pagar por mí. ¿Por qué? Porque ellos pagaban por todo. El Salvador del mundo tuvo que pagar por estar en una tierra que les pertenecía y que estaba siendo hollada por los gentiles. Con la decadencia del Imperio Romano, las tierras que un día atrás fueron de Israel, pasaron entonces a manos o a ser propiedad de los árabes. Más adelante de los cruzados, de los turcos, de los otomanos, de los británicos. Dios mío, eso fue una larga historia de conquistas, de invasiones, de ocupaciones, donde los gentiles la hollaron por milenios. Hasta que, como ya les dije ahorita, en 1948, después de 2500 años, Israel volvió a poseer solo parte de lo que era su territorio. Amén. ¿Impresionante todo esto? Amén. Pues sí, a mí me impresiona. De ello habló el profeta Daniel. Amén.
clarito, pero más claro no Dios. pudo haber estado en aquel sueño del cual estuvimos hablando la semana pasada, del sueño que se llama, el sueño se conoce como el sueño de las naciones, el que tuvo el rey de Nabucodonosor. Mis amigos, esto es historia bíblica. Conocerla y entenderla es lo que nos permitirá entonces discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén. ¿Me van siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Continúa el Señor enseñando a sus discípulos acerca de los tiempos del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Y le dice entonces en el versículo 26. Escucha esto. Y me vas a decir si no se les parece a lo que, un poco a lo que está ocurriendo. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. De esas señales nosotros estuvimos hablando, ¿cierto? Sí, Exacto, en Génesis 1, creo que 17, está, o sea, aquellas señales que Dios colocó en los cielos, señales que Dios colocó en los cielos, que eran fiestas y celebraciones para que estuvieran atentos Israel y nosotros de los tiempos que estaban viviendo y de los que estaban por venir. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa, y esto es interesante, del bramido del mar y de las olas. Y cuando nosotros hablamos del mar, Apocalipsis capítulo 9 nos está referenciando que hablar de mar en las escrituras es hablar de naciones, de pueblos, de tribus y de lengua. Entonces, ¿qué nos está diciendo allí? Que iba a haber conflictos entre las naciones. Y si bien es cierto, siempre han habido conflictos entre las naciones, estos conflictos que estamos viviendo ahora forman parte de estos tiempos. ¿Por qué? Porque el versículo 27 nos dice, por eso digo que forma parte de estos tiempos. Verso 27, ¿está claro? Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá, ¿dónde? En una nube, con poder y gran gloria. ¿Se recuerdan cuando estaban aquellos 500 y el Señor Jesucristo ascendió y fue llevado a las nubes, y dos varones que estaban allí le dijeron, ¿y qué haces mirando arriba? Ese que está subiendo es el mismo que va a regresar. Y luego el apóstol Pablo hace referencia en Tesalonicenses cuando dice que a la final trompeta el Hijo del Hombre, referido a Jesucristo, iba a venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Esto es genial, esto es, Dios mío. Verso 28, cuando estas cosas, escúchame, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, pónganse de pie. Amén. Pónganse de pie, no se queden adormitados. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. La redención de la iglesia, es decir, ese levantarse, gracias negra, ese levantarse de la iglesia está prontico a las puertas. Así también vosotros, verso 31. Estoy en el capítulo 21, verso 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Cerquitica, así, aún 3. Pero a donde quiero llegar es al verso 32, que dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Se recuerden que les acabo de decir hace un momento atrás, unos minuticos, que esta generación sería la que le tocaría vivir todos estos acontecimientos. Pues la palabra te dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ya va, espérate. Van a decir lo que siempre dicen, no, pero esa generación se refiere allá a la generación de los discípulos. No es ninguna generación de los discípulos. ¿Por qué? Porque entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube. ¿Aquellos vieron al Hijo del Hombre venir en una nube? No. Entonces no era aquella generación, es nuestra generación. Pero eso del término generación, eso es otro estudio bíblico. Caramba, conocer esto es significativamente importante. Yo diría importantísimo, porque si no, ¿cómo podríamos entender, comprender que estos son tiempos para purificarnos, para limpiar nuestra vida, para santificarnos, para consagrarnos, para buscar la presencia de Dios, buscarle a Él, buscar su palabra, estar como dice en la parábola, asidos a Él, sabiendo que sin Él nada podemos hacer, sabiendo que debemos estar allí
conectados con Él. Amén. ¿Cómo podríamos poner orden en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia? Si no conocemos que la venida del Señor está cerca y si no se le predica a la iglesia que la venida del Señor, hay que predicarle a la iglesia. Mire, durante años, sobre años, se predicó de cualquier cosa, pero no se predicó de la venida del Señor Jesucristo, ni se predicó acerca de estos tiempos. ¿Y qué ha sucedido? Que estos tiempos llegaron a la iglesia y la iglesia no ha entendido, no estuvo preparada, la iglesia quedó atrapada, y por eso es que encontramos a muchos cristianos lamentándose con miedo, acobardados dentro de sus hogares, cuando no, mis hermanos, eso estaba escrito allí para que nosotros nos preparáramos, y Dios, que es tan bueno, pero tan bueno, Amén. tan bueno, tan extremadamente bueno, Gloria a nos Dios. sigue dando todavía unos días más para que sigamos entonces preparándonos. Recuerdan que Dios mismo le dio instrucciones a Israel en Josué 3. Ya tuvimos una enseñanza Sí, de esa, sí. no hace mucho, cuando estaba Israel a punto de cruzar, ¿qué cosa? El Jordán. Pero les dijo, mira, tienen 3 días, prepárense, santifíquense, purifíquense durante estos 3 días antes de que atraviesen el Jordán. Y nosotros estamos pronticos a atravesar. Es más, Amén. dijimos también en aquella enseñanza, por eso es bueno que la refresque, que estamos en el día 3 de la iglesia, eso lo explicamos, y en el año 6000 de la historia de la humanidad sobre esta tierra. Pero eso también ya lo estudiamos. Dios nos ha estado preparando, Dios nos ha estado hablando, iglesia, acerca de todos estos acontecimientos. Es por ello que debemos aprender a movernos en el tiempo de Dios, para que no nos pase, para que no nos acontezca, para que no nos suceda, no nos ocurra lo que le pasó a Israel en tiempo de Jesús, que por no conocer las Escrituras le llegó el tiempo de la llegada del Mesías, de la visitación del Mesías, y ni cuenta se dieron de ellos. Y eso está pasando hoy en día, mis hermanos. El Señor está a la puerta y pareciera como que la iglesia sigue dormida, como que la iglesia sigue pensando solamente en la gracia y en el amor de Dios. Y eso es bueno, que pensemos en la gracia y en el amor de Dios, pero recordemos que solamente no es amor y solamente no es gracia. También la palabra nos dice que Dios es justicia y que no tendrá por inocente al pecador. Debemos conocer Gloria a Dios. el tiempo en el cual el Señor nos está visitando. Hay una enseñanza más clara, esto no puede quedar. Amén. Y esa es la intención, mi hermano, que esta enseñanza quede clara, que usted aprenda, que usted diga, wow, Dios mío, eso está allí, y yo como que estoy todavía dormido, como que no me preparo, como que sigo esperando. ¿Será que? No sé qué están esperando, pero que todo siga igual. Sepa y entienda que las cosas no van a ser iguales a partir de este momento. Vámonos a Lucas, un poco atrás, 2 capítulos anteriores. Estamos en Lucas 21, vámonos a Lucas 19. Y mira, esto es interesante. El versículo 41 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, hablando de que Jesús se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad y lloró, la vio de lejos, se estaba acercando, no estaba allí, y lloró por ella. Y dijo, ¿cómo quisiera, oh Jerusalén, que hoy supiera que yo te puedo traer a ti paz? Y es lo mismo que le está diciendo Dios a muchos en este momento. ¿Cómo quiero que tú sepas que yo soy el único que te puedo traer paz? Ya yo te la di. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No tendría ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, por qué estar inquieto por lo que está ocurriendo, sino mantenernos en paz. Si supieras lo que te puede traer paz, le dijo Jesús a Jerusalén, llorando sobre ella. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y de verdad que así es. También hoy eso está ocurriendo. Es un paralelo histórico. Les hablé de los paralelos históricos también la semana pasada. Ahí está la enseñanza. Vayan, escúchanla de nuevo. Verso 43. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados, hablando de Jerusalén.
Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra. Ya vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque no reconociste. Estoy hablando, leyendo la Nueva Versión Internacional. No reconociste el Dios, el tiempo en el cual Dios vino a visitarte. Amén. Por su ceguera. Amén. Porque todas las señales estaban dadas. Los profetas habían hablado. Gloria a Y Dios. ellos no entendieron que ese que estaba llegando era el Mesías prometido. Estaban cegados, viviendo cada uno su propia vida. En la versión Reina Valera, que es la que mayormente leemos si tienen ustedes, dice: no conociste, oh Israel, el tiempo de tu visitación. Israel no entendió lo que estaba pasando. Siguió viviendo, como te dije ahorita, su propio tiempo, su propio kairos, viendo, pero no observando. ¿Cómo así? Allá va. No es lo mismo ver a observar. Se ve con los ojos naturales, con los ojos físicos, pero se observa con los ojos del Espíritu. El Amén. mismo Pablo dijo que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales, porque lo que es espiritual se ha de discernir espiritualmente. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Que la iglesia de Cristo, buena parte de la iglesia de Cristo, sigue observando con estos ojos naturales, sigue viendo el problema, la preocupación, y no se da cuenta que estamos llegando realmente al final de los finales. Caramba, Dios mío, solo tenían que estar apercibidos de lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. ¿Para qué? Para darse cuenta que todo lo que estaba ocurriendo estaba escrito. Eso les hubiera sido suficiente. Claro. Eso les hubiera bastado. Así es. Pero no. Aunque esperaban al Mesías, bueno, como que no les importó. Y hasta es posible que unos a otros se preguntaran o se dijeran: sí, seguramente Él va a venir. Decime cuándo. ¿Cuándo? Quizás cuándo. Un día de estos. Un día de estos va a venir. Y mientras tanto, sigamos viviendo la vida, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Si es que esto es chévere. Y además Dios es bueno. Dios es un Dios puro amor. Dios es un Dios buenazo. Sigamos haciendo, sigamos con nuestra vida. Y cuando venga, Veremos cómo arreglamos las cosas, porque Él es amor. esperemos cómo arreglamos las cosas, ya veremos. Y algunos dicen, bueno, cuando lleguemos al puente, vemos cómo atravesamos. Vamos a ver cómo atravesamos. Así decimos en Venezuela. Es decir, nadie se prepara para cuando llegue al puente, no. Sino cuando lleguemos al puente vemos si hay puente o si no hay puente. Y si no hay puente, vemos cómo atravesamos. Y si hay puente, pues pasamos por el puente. Pero no es. La palabra nos dice que nosotros debemos ser planificados. Debemos organizarnos. Todo esto estaba tan claro. Así es. No solamente porque, pero es que ellos no sé dónde tenían su mente, por no decir su cabeza, decir igual algo. Igual nosotros, ¿no? Hacía recién unos mesecitos atrás, Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, dijo: Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso estaba escrito. Caramba, y no se dieron cuenta, estaban adormecidos, como muchos hoy en día dentro de nuestras iglesias. ¿Sabes como cuál iglesia? Como la de la Odisea. Como la iglesia de la Odisea. No Odisea, la Odisea. La Odisea, la iglesia de la Odisea. ¿Sabes cuál es la iglesia de la Odisea? Alguna vez vamos a predicar sobre eso, ¿sabes? Amén. Pero para darle ahí y no dejarlos en el aire. La iglesia se divide desde que fue fundada hasta hoy en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo, Él mismo, le habla a 7 iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Cada una de esas iglesias se correspondía perfectamente, y en eso estamos de acuerdo todos y muchos estudiosos de la palabra. Cada una de esas iglesias se correspondía perfectamente, las 7, a un tiempo muy específico de la iglesia. Sí.
Sí. ¿Y a qué no sabes en cuál iglesia estamos? La Odisea. En la Odisea. Y esa es la última De de las las 7 iglesias a las cuales Dios les habla. Y si quieres, hermanos, conocer un poco para ver si es verdad que nosotros nos parecemos a aquella, tú te vas y buscas las 7 iglesias y dentro de las 7 iglesias buscas la iglesia de la Odisea y vas a decir, wow, es verdad, nos parecemos tanto a la iglesia de la Odisea. Y hay una narrativa, otra es que pudiéramos estar hablando aquí Todo el día. todo el día, yo creo que semanas enteras. Esto nunca acaba, la palabra no acaba. Escuchaba yo a una pastora decir que leemos en una versión y cuando leemos en otra versión decimos, Dios mío, pero mira que hay otro poquito que yo no sabía. Porque así es la revelación. La revelación es progresiva. Cada día nosotros vamos aprendiendo un poco más de la palabra. Yo todos los días, tú todos los días, nosotros todos los días, ustedes todos los días aprenden un poco más de la palabra. ¿Por qué? Porque eso es la revelación que da el Espíritu Santo, progresivo. Y nunca te da más de aquello que tú puedas entender o puedas recibir, porque entonces vas a tener confusión. Lo que sí tienes que hacer es prepararte y escudriñar. Mira esta otra narrativa. También está ahí en Lucas. A Lucas 19. Ya nos dirigimos, vamos aterrizando. ¿Ya? Todo aquello fue, digamos, el marco para que nos demos cuenta de dónde estamos nosotros parados. Y dice Lucas 19 en el versículo 29, y aconteció que llegando, está hablando el evangelista Lucas, hablando o referenciando a Jesús, aconteció que llegando Jesús cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, y ahí hay otra enseñanza, envió 2 de sus discípulos. Después hablamos por qué 2 en otra ocasión y por qué fue a esos especialmente, diciendo, les dijo, miren muchachos, vayan a la aldea que está enfrente. Y ya, esa aldea que estaba al frente, en otro evangelio, se corresponde perfectamente con Jerusalén, y ya vamos a ver por qué. Diciendo, id a la aldea de enfrente y van a entrar en ella. Mejor dicho, antes de entrar en ella se van a encontrar a un pollino. ¿Sabes lo que es un pollino? Sí, claro. No un pollito, un pollino, un burro Sí. chiquitico, un burro pequeño, un burro que nunca había sido montado, nadie lo había cabalgado. Van a hallar un pollino atado, ¿atado a dónde? En la puerta, ya vamos a hablar de eso, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y me lo traen. Ese era el mensaje, ¿ya? Desaten, vayan, entren, consíganlo. Facilito, lo van a conseguir, lo desatan y me lo van a traer. Y si alguien les pregunta, escúchenme bien ustedes dos muchachos, si alguien les pregunte, epa, ¿qué están haciendo desatando? Ustedes les van a responder, porque el Señor lo necesita. Amén. Así que estos 2 discípulos obedientes fueron a hacer como el Señor les dijo que hicieran. Fueron obedientes y hallaron como Él les dijo que iban a hallar. Porque el Señor sabe todas las cosas, sí, pero también porque eso ya lo vamos a ver, estaba escrito. Y cuando desataban el pollino, el burrito, sus dueños les dijeron, ¿por qué estáis o por qué están desatando el burrito, el pollino? Y ellos le dijeron, como les dijo el Señor, porque el Señor lo necesita. Ah, ok, perfecto. Entonces, llévenselo. Es interesante. Es interesante esto de que ellos le preguntan, ¿no? Los dueños, por decirlo así entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué hacéis desatando el pollino? Yo es que el pollito. ¿Qué hacéis desatando el pollino? Y esto es importante. Cuando nosotros nos vamos al original, fíjate tú, lo interesante que es revisar en distintas versiones e irse siempre al original, no dice ¿qué hacéis desatando el pollino? Sino ese pollino. ¿Qué hacen ustedes desatando ese pollino? Es decir, era ese pollino, no era otro, era ese. ¡Wow! Agárrate fuerte. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Bueno, vamos a conocer un poco de la tradición judía para que podamos entender qué era lo que estaba pasando. ¿Qué quiere decir con ese pollino? No era otro, era ese pollino. Los términos son importantes, nada sobra, nada falta. Y es importante nosotros conocerlo. Siglos antes, Zacarías, el profeta Zacarías, había dado una profecía en el capítulo 9, verso 9, facilito, Zacarías 9:9, lo pueden buscar allí. Se la había dado a Israel y decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá. ¿Cuál es el rey? El Señor. El Señor Jesucristo. Tu rey vendrá a ti, no a otro, a ti, Israel, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un pollino. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Zacarías 9:9 lo dijo. Desde aquel entonces, escúchame bien, desde aquel entonces los judíos siempre dejaban un burrito atado a la puerta. ¿A la puerta de dónde? ¿A cuál puerta? Pues a la puerta de la ciudad de Jerusalén, en un recodo, allí en la puerta. Acuérdense que las ciudades, y en especial Jerusalén, era una ciudad que estaba amurallada y tenía varias puertas. En una de esas puertas, la puerta principal, se acostumbró desde aquel entonces, siglos atrás, a dejar un pollino atado. ¿Y esto como para qué? ¿Cómo que para qué? Para que cuando viniera el Mesías agarrara el burrito y entonces lo montara y entrara a Jerusalén, como lo había profetizado Zacarías en 9:9. Eso pasó por siglos. Durante años de años permaneció un burrito, ¿verdad?, atado a la puerta de Jerusalén. Obviamente ese burrito envejecía. Sí. ¿Y qué sucedía? Lo cambiaban por otro burrito. Pero siempre había un burrito a la puerta de la ciudad, esperando a que el Mesías prometido llegara, lo tomara y se montara para entrar. ¿A dónde? Pues a Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo las señales son importantes? Cómo la Biblia habla y todo lo que está escrito allá es interesante. Y esto sería por señal de los tiempos. ¿Por cuánto? O por eso fue que Jesús dijo: tráigame a ese burrito, porque ese era el burrito y no era otro. ¿Me están entendiendo? ¿Me van Amén. comprendiendo? Amén. ¿Me van siguiendo? Es por ello que los discípulos, cuando estaban desatando aquel burrito, los dueños le preguntaron: ¿y para qué están desatando? ¿Para quién es ese burrito? Y ellos le dijeron: bueno, el Señor lo necesita. Ah, ok. Entonces, si el Señor lo necesita, llévenselo. ¿Y qué pasó? ¡Wow! De inmediato, como reguera de pólvora, empezaron todos a la voz a correrse entre todos los que estaban allí, porque justamente era la fiesta de la Pascua y habían llegado judíos de distintas regiones cercanas y lejanas, por decirlo de alguna manera, a esa fiesta de la Pascua. Y entonces, ¿dónde está el burrito? No, si el burrito lo desataron. ¿Cómo claro que el burrito lo desataron? Sí, el burrito, el Señor llegó el Señor, llegó el Mesías está en medio de nosotros. Y toda la gente, acuérdense que el Mesías no había llegado a Jerusalén, el Mesías venía por Betfagé y por Betania, todavía venía en camino, pero estos que estaban aquí, cuando oyeron, empezaron: el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías ha llegado. En realidad todavía venía en camino, pero ellos, la voz se fue corriendo, y entonces, ¿qué pasó? Otra señal tenía Israel. Dice la palabra que tomaron ramas de árboles. Juan es más específico y dice ramas de palmas, y salieron de palmeras, y salieron entonces a recibirlo. Eso está en Juan 12, verso 13. Y ya va, pregúntame, ¿y por qué palmas? Anda, ¿por qué palmas y no piedras, trigo? No, piedra no le podía tirar al Señor. Bueno, ¿no? pero pan, ¿qué palmas? Pan. Porque no le lanzaron pan o trigo o arroz, como hacen los novios cuando se casan, le lanzan arroz. Total, venía el esposo, venía a buscarlos a ellos. ¿Por qué no le tiraron trigo? Porque arroz yo creo que no sé. Trigo. ¿Por qué no sacaron los pañuelos como hacen algunos círculos evangélicos que sacan pañuelos o banderas? No, sacaron palmas. Oye, allí tenemos nosotros también, nos encontramos con otra tradición judía. Las palmas
escúchame bien, eran símbolos de victoria, de triunfo, de honra. ¿Se recuerdan que les dije que hubo un tiempo en el cual el imperio, ¿verdad?, de los griegos dominó sobre Israel? Sí, claro. Ok, hubo un grupo de judíos que no estuvieron de acuerdo. O sea, no es que eran revoltosos, ellos luchaban por su libertad. Y entonces se fueron en contra del imperio de los griegos. Ese grupo de judíos se llamaban los macabeos. Eso está también en los libros apócrifos. Los macabeos eran un grupo de judíos que en el pasado se habían enfrentado entonces a estos griegos porque los estaban oprimiendo. Y cuando en alguna oportunidad estos macabeos vencieron en una batalla a los griegos, entraron a la ciudad, y cuando entraron, ¿a qué no saben? ¿Con qué los recibieron? Con palmas. Con palmas. Señal de triunfo. Con palmas, un símbolo de victoria militar. ¡Wow! ¿Me van siguiendo? Tenían profecías y también de la visitación del Mesías, pero también tenían sus tradiciones orales que venían pasando de generación en generación. Esto es asombroso. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué vieron? Pero no observaron. No pudieron discernir los tiempos. No pudieron discernir los tiempos que estaban viviendo. ¿Te das cuenta por qué es importante que nosotros podamos discernir los tiempos en los que estamos viviendo ahora y no quedarnos solamente diciendo, bueno, sí, estamos en una cuarentena? No, esto es mucho más que una cuarentena. Esto es el preaviso de que el Señor viene pronto, prontico por la iglesia. No pudieron entender, no estuvieron vigilantes, chicas, no estuvieron atentos a lo que estaba aconteciendo. Y esto es interesante, porque muchos están mirando, como les estoy diciendo, lo que está sucediendo dentro de sus casas y están locos por salir y seguir con su vida tal cual como la venía. No están observando, chicas, no están prestando atención, no están entendiendo el por qué están sucediendo todas estas cosas, no se dan cuenta. Están locos por salir, o muchos estamos locos por salir del encierro. ¿Pero para qué? Es legítimo, pero es legítimo por lo que el encierro trae psicológicamente al ser humano. Pero en medio de todo esto yo pienso que podemos hacer otras cosas, buscarle al Señor, preguntarle al Señor, Señor, ¿estamos preparados? Señor, háblanos, guíanos, porque de repente estamos transitando por un camino que no es el que tú quieres que transitemos. Yo pienso que en la medida en que, como le digo yo a las mujeres con las que oramos todos los días, en la medida en que nos adentremos más al corazón de Dios, en esa medida vamos a conocer qué es lo que Dios quiere exactamente en este tiempo. Pero más claro, yo pienso que el Señor no ha podido hablar en este día. Y todo eso para que no nos pase lo que le pasó aquí. A Israel. A aquellos judíos. Ellos estaban esperando a un militar triunfante, victorioso. Y tenías razón, como dijiste tú, claro, que lo salvara del yugo opresor de los romanos, que le diera respuesta a esas necesidades muy humanas. Ellos querían salir de esa opresión, como se sienten muchos hoy en día oprimidos dentro de los hogares. Y eso es legítimo, tú lo dijiste. De hecho, la palabra dice y nos narra que cuando ya finalmente él entró, escúchame bien, él entró, venía caminando y entonces bueno, viene el Mesías, viene el recorte en las palmeras y fueron cortando las palmeras. Cuando llegó el Mesías, los primeros que estaban aquí, no estos, los primeros, ¿a quién vieron? A un Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba llorando. Sí. Estaba llorando por ellos, por Jerusalén, por Israel. ¿Un militar llorando? ¿Ya? Eso no puede ser. Nosotros no estamos esperando a alguien, nosotros no estamos esperando un llorón. Claro. Nosotros estamos esperando a alguien que nos venga a libertar. De hecho, fíjense lo que ellos decían: Hosana, Hosana, hijo de David, Hosana, hijo. Hosana, ¿saben lo que significa Hosana? Salve. Ellos estaban diciendo, sálvanos, 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 hijo de David, sálvanos de este yugo, de este imperio. Y de pronto lo vieron entonces llorando. Ellos no entendieron. Si tan solo, es que el mismo, Dios mío, el mismo Jesús lo dijo, si tan solo supieran
que en mí pueden encontrar paz. Amén. Me hubieran buscado. ¿Cuántos de ustedes están en este momento sin paz? Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. ¿Cuántos están sin paz, inquietos, preocupados, olvidándose? ¿Te recuerdas la prédica de la semana pasada? Es decir, murmurando, y ahora nos va a mantener a pura agüita, y les envió pan, y ahora nos va a mantener agüita y pan, y entonces les envió la carnita, y ahora. Es solo, mira, y es increíble, así hay creyentes que es una murmuración y es una crítica y nada les da, nada los satisface, nada. Esa multitud, es que esto es impresionante porque esa multitud, ahora entendemos qué fue lo que pasó. Esa multitud, ellos en lo humano, en lo natural, se desencantaron porque no estuvieron apercibidos de los tiempos. Y fue la misma multitud cuando vieron llorando, montado en... Ay, no, chica, mira, acá viene un llorón, fueron los mismos. Y ahora, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y salió Pilato, ¿qué hago con él? Crucifícalo. Y no fue la misma multitud, sí, pero esa multitud no entendió lo que estaba pasando. Y mira, muchos estamos así esperando. Y vamos a pedir cosas que no nos corresponde pedir. Amén. Y vamos a decir, crucifíquenlo. Aquellos judíos no leyeron a Daniel, porque no saben de los tiempos. Claro. El sueño, no leyeron el sueño, no se percataron del sueño de Nabucodonosor que Daniel reveló y se los dejó escrito. ¿A quién? Pues a ellos. Tampoco leyeron Zacarías que decía que entraría el Mesías. No lo entendieron. No entendieron que en aquella primera ocasión Jesús iba a entrar, como dice allí, humilde, como un cordero. Pero ¿sabes qué? Esta segunda vez, cuando Jesús venga ya, no a las nubes, sino que ponga sus pies, su planta de los pies en la tierra, después de los 7 años de tribulación, en aquello Amén. Que la Biblia denomina el milenio, no va a venir como un cordero, no señor, va a venir como ¿quién? Va a venir como el león de la tribu de Judá y va a gobernar así con lloro, no señor, va a gobernar con vara de hierro, aleluya, y eso nosotros tenemos que entenderlo. Fíjate que en Mateo 21, 10 y 11, y cierro este punto, Mateo 21, 10 y 11, cuando vieron entonces que Jesús iba entrando uno a otro, se preguntaban, ¿y quién es este? Sí. ¿Y quién es este? Que viene llorando en un burrito, ¿quién es este? Y entonces unos a otros la gente decía, bueno, mire, les leo textual, Mateo 21, 11, y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret, de allá, de Nazaret de Galilea. Lo desmejoraron, ¿cierto? Así es. Porque del Mesías, llegó el Mesías, Hosana, Hosana. Pasaron a decir, este es un profeta. Y no habría quien dijera, este es un charlatán más. Se están dando cuenta, era de manera despreciativa. Así es. ¿Ya? Y es que oye, son tantas las cosas, ¿no? ¿Se recuerdan cuando Felipe se consiguió con Natanael, su hermano, y entonces le dijo Felipe a Natanael, mira Natanael, ¿sabes qué? Hemos encontrado a Jesús, a José, al hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael se cruzó de brazos y se echó así hacia atrás y le dijo, de Nazaret. Puede salir algo nuevo, algo bueno. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Mira cómo despreciaban a los que venían de Nazaret, los judíos, los de la capital, tú sabes, siempre o usualmente la gente de la capital llama al resto del país, lo llaman los de la provincia, ¿no? Ellos son los provincianos, nosotros somos los de la capital. Los de allí de Jerusalén decíamos, sí, ellos vienen de por allá, ¿de dónde? De Nazaret, porque de allá no puede salir nada bueno. Y de ellos entonces decían, de Nazaret, si el padre no enseña un oficio a su hijo, lo está creando entonces
como un, pudiéramos decir en términos nuestros muy venezolanos, como un malandro. Y aunque de Jesús se dice que era hijo de José y que era carpintero, pues ellos tenían esa profesión como que carpintero. Así ¿Ya? es. Wow, es decir, hay tantas cosas y un carpintero es el que me va a venir a mí a dar libertad, el carpintero. No, Señor. En pocas horas disminuyeron a Jesús de Mesías a profeta. Esto es increíble. Esto no podía ser, pero fue lo que fue. No podía ser, pero fue lo que fue. No entendieron las profecías negras. No entendieron los tiempos. Ahora me entiendes por qué el burrito tenía razón. Porque el burrito hablaba de Jesús, el burrito hablaba del Mesías y ellos no le prestaron atención a un sencillo burrito y resulta que el burrito tenía razón. Iglesia, ¿te das cuenta de lo importante que es entender las Escrituras? Amén. Conocer la historia de Israel y de la iglesia para poder comprender los tiempos. Amén. Los tiempos que como generación nos está tocando vivir, unos tiempos realmente complicados, unos tiempos difíciles, pero son los tiempos en los cuales el Señor nos está a nosotros hablando. Importante que entendamos esta generación, porque esta generación es la que va a ver la venida del Hijo del Hombre. Amén. Iglesia. Iglesia, seamos entendidos, seamos sabios, seamos prudentes por Dios, esforzados, valientes, diligentes, fuertes en estos tiempos, porque son los últimos tiempos. Continuemos avanzando, iglesia, no nos quedemos, nos toca enderezar nuestros caminos, nos toca enderezar nuestras veredas, nos toca llevar una vida cristiana con mayor responsabilidad, con mayor entereza, con mayor firmeza, con mayor testimonio, dando testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, que somos la iglesia. Nos toca llevar una vida cristiana con mayor sensatez, con madurez, con dependencia del Señor, apegados a Él, apegados a su palabra, para que podamos con claridad escuchar el final o la final trompeta y no nos sorprenda como le sorprendió a Israel la venida del Señor. Mire, y no podía cerrar este capítulo, no podía cerrar esta enseñanza sin irme a uno de los libros, a mi libro preferido, un libro que amo mucho, ¿no? Y me voy al último de los libros, al libro de Apocalipsis, y me voy al último de los capítulos, al capítulo 22, y voy a leer a partir del versículo 12. Y dice así: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús, dice el mismo Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para darle testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, yo soy el linaje de David, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y los que oyen digan: ven. Y el que tiene sed diga: venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, y les digo lo siguiente: si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio, oh aleluya, de estas cosas, dice: ciertamente, 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 iglesia, vengo en breve. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús, ven, ven pronto. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, amén y amén. Gloria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios ha estado hablando desde el año pasado, desde comienzos de año, y nos está diciendo: cosas grandes vienen para la iglesia, para aquel que se mantiene firme. Cosas grandes vienen, se cumplirá lo que dice la palabra, que la cosecha que vendrá será la más grande de todos los tiempos. Se cumplirá que los ciegos van a ver, que los sordos van a escuchar, que los cojos van a caminar, que los muertos van a resucitar. Se cumplirá lo que en la palabra está escrito, y solamente, iglesia, solamente aquellos que nos mantengamos en la ola, en esa ola del mover del Espíritu Santo, podremos entonces ser participantes de esa plenitud que el Señor trae para la iglesia en estos últimos tiempos. Ya es el momento, ya es la hora. Endereza tu vida. Tenemos que enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, y ser unos creyentes no al 30%, no al 50%, no al 70%, ser unos creyentes al 100%. Y aquel que no tiene sabiduría para poder entender cómo hemos de conducirnos, la misma palabra nos dice: el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la dará abundantemente y sin medida. Así que, mi hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde, y atesoren esta palabra que el mismo Dios, a través del Espíritu Santo, ha hablado al corazón de cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos. Dejo a mi esposita aquí con ustedes, quien tendrá entonces, estará orando por ustedes, por ese compromiso, y luego tendremos la oración final. Dios les bendiga, mis amados, Dios los guarde. Gloria a Dios, definitivamente, el Señor hablando. Leí que hay algunas personas que tuvieron problemas con la señal. Esto queda grabado, o sea que después, mañana, más tarde, usted se puede conectar. Así que por eso no hay problema. Igualmente a los hermanos de Venezuela, sé que se conectaron uno, pero es difícil para ellos, solamente están recibiendo al día 2 horas de electricidad. Pues también queda grabado, y cuando lleguen las 2 horas, mis hermanos, pues lo harán. El Señor sabe todas las cosas. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos alabarte nuevamente, bendecirte, exaltarte y darte muchísimas gracias por este día, por la bendición, Señor, que tú has podido hablar a nuestros corazones. Hemos orado, Señor, durante esta semana para que tú abonaras la tierra de tal manera que esa semilla quedara sembrada en cada corazón, y estamos convencidas de que va a germinar al 100%. Amén. Ayúdanos, amén. Señor, ayúdanos a vivir una vida de verdad, de entrega a ti. Ayúdanos a estar apercibidos, ayúdanos a tener nuestros oídos espirituales bien agudizados, de tal manera que podamos escuchar tu voz. Ayúdanos amén, a Dios, hacer amén. lo que tu palabra dice, ir y predicar el evangelio. Ayúdanos a no tener temor, a no estar encerrados, a tomar las medidas, sí, porque tú nos envías, tú nos mandas a ser prudentes, Señor, pero que el temor no se apodere de nosotros, sino que vamos y demos a conocer, demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Que cada uno de nosotros siente esa responsabilidad delante de ti. Y si alguno, Señor, en esta mañana de los que se pudo conectar no ha tenido un encuentro personal contigo, yo les voy a guiar en esta oración. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, en este día yo he reconocido, he entendido, me has podido hablar, que he vivido de espaldas a ti,
que no me ha importado a pesar de que me has llamado y me has hablado de diferentes maneras. Pero hoy pido perdón, me rindo delante de ti. Hoy te pido que me inscribas en el libro de la vida. Amén, amén. Hoy te ruego que vengas Amén. a entronarte en mi Amén, corazón, aleluya. que seas mi Dios, mi Rey, Sí, mi Cristo. Salvador, Sí, mi en Dios. el nombre de Jesús. Pero si al cualquier otro, Señor, siendo ya miembro de tu cuerpo, reconocemos hoy que hemos vivido o hemos estado con una vida apagada, una vida de conformismo. Hoy queremos ponernos a derecho contigo. Hoy queremos, Señor, retomar aquel primer llamado y sobre todo que aquel primer amor florezca en nuestro corazón. Hoy queremos amarte más que nunca. Amén, Hoy Dios. queremos caminar, Amén, Dios. Señor, Amén, bajo el Dios. amparo de tus alas. Amén, mi Cristo. Hoy queremos, Señor, decirte, Padre, aquí estamos, aquí estamos. Henos aquí, mi Dios. Henos aquí, Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias por el día en que pudiste hablar a nuestras vidas. Gracias por el día, Señor, en que pudiste decirnos, aquí estoy. Si tú abres la puerta de tu corazón, yo podré entrar y podré cenar contigo. Gracias, Señor. Gracias, porque Dios. ese día viniste a morar a nuestro corazón y a partir de ese momento fuiste nuestro Dios. Y tú eres un Dios, Señor, de nuevas oportunidades. Sí, y aquí estamos, Señor. Aquí Aquí estamos, dispuestos a continuar. En Jesús oramos y en Él te damos gracias. Amén, Amén. y amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, ha sido una mañana bonita, extraordinaria. En lo personal, traigo 2 semanas Amén. disfrutando de este momento. O sea, ya lo había disfrutado, ya lo había vivido. Y hoy ha sido así como que el clímax de lo que ya Dios previamente nos había hablado. Amén. A nuestro corazón, nos ha estado ministrando y damos gracias a Dios. Quiero tener esta oración final como ministro del Señor, como pastor por llamado de Él, un privilegio enorme, grande, el que Dios nos da a nosotros cuando Amén. nos llama para que ministremos de su palabra, igual que es una gran responsabilidad. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Sí, mi Dios. te seguimos alabando y bendiciéndote y dándote las gracias por todas las cosas, porque tú nos llamas, como llamaste a Israel, a que debemos ser agradecidos. Y por eso, Dios, te agradecemos entonces por Sí, todas Dios. las puertas que tú nos abriste la semana pasada, por todas las oportunidades que tú nos diste a nosotros, no solamente en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, sino también como tus hijos. Pero también, mi Dios, como dices en tu palabra, que demos gracias en todo, damos gracias también por aquellas puertas que esperábamos que se abrieran, pero no es el tiempo tuyo todavía, o no, sencillamente es la puerta que tú tienes para nosotros. Te alabamos, Dios. Pido que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose y descanse sobre cada uno de los hermanos, de su familia, de los amigos que hoy nos están visitando y aquellos que lo harán posteriormente. Oh Dios, danos la fortaleza, el brío, la fuerza, el coraje y el denuedo para seguir avanzando contra viento y marea. Dios les bendiga. Ha sido un gozo, un privilegio y prontamente nos volvemos a reencontrar. Bye bye. Dios les bendiga. Dios les bendiga Chao. a todos. Un abrazo.